2. Judas y los suyos. No creía que su traición tuviese el resultado que tuvo. Judas quería obtener la recompensa ofrecida y agradar a los fariseos entregando a Jesús. No pensaba en el juicio ni en la crucifixión de su maestro. Sus miras no iban allá, solo el dinero preocupaba su espíritu. Desde hace mucho tiempo antes se había puesto en relación con varios fariseos y algunos saduceos astutos que lo incitaban a la traición halagándolo. Estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses no había cesado de robar las limosnas de que era depositario, y su avaricia aumentaba por la liberalidad de Magdalena, cuando derramó los perfumes sobre Jesús. Lo llevó al último de los crímenes. Había esperado siempre el reino temporal de Jesús, que le proponía un empleo brillante y lucrativo. Como esto no se realizara, se ocupaba en atesorar el dinero. Veía que las penas y las persecuciones aumentaban, y quería ponerse bien con los poderosos enemigos del Señor, al acercarse el peligro. Veía que Jesús no se hacía rey, mientras que la dignidad del sumo sacerdote ejercía gran impresión en su ánimo. Intimaba más y más a cada día con sus agentes, que le halagaban y le decían de un modo positivo, que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Se cebó cada vez más los pensamientos criminales, y al último multiplicó sus entrevistas para decir a los príncipes de los sacerdotes a obrar. Estos iban en el asunto no tan aprisa, y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco antes de la Pascua, y que esto causaría desorden y tumulto. El Sanedrín solo prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores, que lo habían lisonjeado hasta entonces, y que lo acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaba Caifás y Anás. Este último le habló en torno altanero y burlesco. Andaban irresolutos y no estaban seguros del éxito porque no se fiaban de Judas. Vio el imperio infernal dividido. Satanás quería el crimen de los judíos y deseaba el fin de Jesús, el que tantos convertía, el santo doctor, el justo que él detestaba, pero sentía también temor, cierto, del interior, del fin de esta inocente víctima, que no quería huir de sus perseguidores. Le vi por un lado incitando al odio, el furor de los enemigos de Jesucristo, y por otro insinuar a alguno de entre ellos que Judas era malvado, un miserable y que no podía celebrar el juicio antes de la Pascua, ni reunir testigos contra Jesús. Cada uno expresaba una opinión diferente, y antes de todo preguntaron a Judas: ¿podemos capturarlo? ¿No tiene hombres con él? Y el traidor respondió: no, solo está con sus 11 discípulos, está abatido, y los 11 son hombres cobardes. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que otra vez no podía entregarlo, que no volvería más a su lado, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Les dijo también que si ahora no prendían a Jesús, escaparía y volvería con un ejército a sus partidarios para ser proclamado rey. Esas amenazas de Judas produjeron su efecto. Participaban de su modo de pensar y recibió el precio de la traición, las 30 monedas. Estas monedas eran oblongas, agujereadas por un lado y enhebradas formando cadena. Tenían cierta imagen. Judas, resentido del desprecio que le mostraban, se dejó llevar de su orgullo, devolviéndole su dinero para que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero ellos no quisieron, porque era el precio de la sangre, que no podía ofrecerse en el templo. Judas vio cuánto lo despreciaban y concibió un profundo resentimiento. No esperaba recoger los frutos amargos de su traición antes de consumarla, pero se había entrometido tanto con esos hombres que estaba entregado en sus manos y no podía librarse de ellos. Observándole de cerca, no lo dejaban salir hasta que explicó el modo que habían de seguir para prender a Jesús. 3 fariseos lo acompañaron cuando bajó a una sala donde estaban los soldados del templo, que no solo eran judíos, sino de varias naciones. Cuando todo estuvo preparado y reunido el suficiente número de soldados,
Judas corrió al cenáculo y acompañó de un servidor de los fariseos, para avisarle si Jesús estaba y todavía hiciera fácil prenderlo, tomando las puertas. Debía mandárselo a decir con el mismo mensajero. Pero poco antes Judas recibió el precio de su traición. Un fariseo había salido y mandado 7 esclavos a buscar madera para preparar la cruz de Jesús, en caso de que fuera juzgado, porque al día siguiente no habría el tiempo suficiente, a causa del principio de la Pascua. Tomaron la madera de 1/4 de legua de ahí, cerca de un gran muro donde había mucho perteneciente al servicio del templo, y la llevaron a una plaza detrás del tribunal de Caifás. La pieza principal de la cruz había sido un árbol del valle de Josafat, plantada cerca del torrente del Cedrón. Habiendo caído atravesado, habían hecho de él una especie de puente. Cuando Nehemías se escondió bajo el fuego los vasos sagrados en el estanque de Betseda, lo echaron por encima con otros maderos. Después lo habían sacado y puesto a un lado. La cruz fue preparada de un modo particular, bien sea porque querían burlarse de su dignidad de rey, bien sea por una casualidad aparente. Se componía de 5 piezas, sin contar la inscripción. He visto otras muchas cosas relativas a la cruz, y he sabido la significación de las diversas circunstancias, pero todo se me ha olvidado. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el huerto de los olivos, en el sitio donde tenía costumbre de orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por medio de los discípulos que estaban alertas. Se alarmaron e iniciaron una sedición. 300 hombres debían ocupar las puertas de las calles de Ofel, parte de la ciudad situada al sur del templo y el valle de Millo, hasta la casa de Anás, en lo alto de Sión, al fin de enviar refuerzos si era necesario. Pues él decía que todo el pueblo de Ofel era partidario de Jesús. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque en medios misteriosos había desaparecido muchas veces en el huerto, volviéndose invisible a los que lo acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena, y usaron ciertos medios mágicos para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio y le dijeron: si lo llegamos a prender, no se escapará. Judas tomó esas medidas con los que debían acompañar. Quería entrar en el huerto delante de ellos y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentaron y prenderían a Jesús. Deseaba que creyeran que se hallaba ahí por casualidad, y cuando ellos se presentaban él huiría como los otros discípulos, y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían, y que Jesús desaparecería como hiciera otras veces. Ese pensamiento le asaltaba cuando se sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús, pero sin arrepentirse, porque se había entregado enteramente a Satanás. No quería tampoco que lo vinieran detrás de él, trajesen cadenas y cordeles. Le concedieron en apariencia lo que deseaba, pero le trataron como un traidor, del cual nadie se fía, y que se rechaza cuando se han servido de él. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que apresaran a Jesús, porque había recibido su recompensa, y temían que se escapase con el dinero, y que no lo prendieran o que apresaran a otro en su lugar. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo, y de los que estaban a las órdenes de Anás y de Caifás. Estaban vestidos poco más o menos, como los soldados romanos. Llevaban morriones y tenían correas pendientes alrededor de las piernas. Se distinguían especialmente por la barba, pues los romanos en Jerusalén tenían la barba y sus labios afeitados. Todos los 20 tenían espadas. Además, algunos tenían picas y llevaban palos con faroles y antorchas. Pero cuando emprendió la marcha no encendieron más que una sola. Primero querían haber dado a Judas una escolta más numerosa, pero él dijo que se descubriría fácilmente, porque desde el huerto de los olivos se dominaba todo el valle. La mayor parte se quedó en Ofel, y pusieron centinelas en todas partes para reprimir toda tentativa en favor de Jesús. Judas fue con los 20 soldados, pero seguido a cierta distancia de 4 alguaciles de íntima clase que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían los 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Eran un sacerdote confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres aduladores de Anás y de Caifás les servían de espías,
y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al patio, donde el camino separa el huerto de los olivos del de Getsemaní. Al llegar ahí no quisieron dejarlo ir solo delante, y lo trataron dura e insolentemente. Prisión de Jesús. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino, entre Getsemaní y el huerto de los olivos, Judas y su gente aparecieron, 20 pasos de ahí, a la entrada del camino. Hubo una discusión entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús, como amigo, a fin de no aparecer en complicidad con ellos. Pero estos, parándolo, le dijeron: «No, camarada, no te escaparás hasta que tengamos al Galileo». Viendo que los 8 apóstoles corrían al ruido, llamaron a los 4 alguaciles, que estaban a cierta distancia. Cuando Jesús y los 3 apóstoles reconocieron a la luz de la antorcha esta turba de gente armada, Pedro quería rechazarlos con la fuerza, y dijo: «Señor, los 8 están cerca de aquí, ataquemos a los alguaciles». Pero Jesús le dijo que se estuviera quieto, y dio algunos pasos atrás. 4 discípulos que habían saludado del huerto de Getsemaní preguntaban qué sucedía. Judas no quiso entrar en conversación con ellos y contarles cualquier cosa, pero los soldados se lo impidieron. Estos 4 discípulos eran Santiago el menor, Felipe, Tomás y Natanael. Este último era el hijo del viejo Simeón. Y algunos otros habían venido a Getsemaní con los 8 apóstoles, o enviados por los amigos de Jesucristo, para saber noticias suyas, o llevados por la curiosidad. Los otros discípulos andaban de acá para allá, observados y decididos a huir. Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscas?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús Nazareno». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando cayeron en el suelo, como tocados de una apoplejía. Judas, que todavía estaba al lado de ellos, se sorprendió y quisieron acercarse a Jesús. El Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras: «Cuya distancia es esta, más te valdría no haber nacido». «No me acuerdo bien». Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Jesús y lo llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían de los apóstoles y por eso mismo testiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: «¿A quién buscan?». Estos respondieron de nuevo: «A Jesús Nazareno». «Yo soy, ya lo he dicho, yo soy a quien buscan». «Deja estos». A estas palabras los soldados cayeron por segunda vez, con contorsiones semejantes a las de la epilepsia, y Judas fue rodeado otra vez por los apóstoles, exasperados contra él. Jesús dijo a los soldados: «Levántense». Se levantaron en efecto, llenos de terror, pero como los apóstoles estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos, y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de prender a aquel a quien besara. Entonces Judas fue hacia Jesús y le dio un beso, con estas palabras: «Maestro, yo te saludo». Jesús le dijo: «Judas, tú vendes al Hijo del Hombre con un beso». Entonces los soldados rodearon a Jesús y los alguaciles, que se habían acercado, y le expresaron. Judas quiso huir, pero los soldados lo detuvieron, y lanzándose sobre los soldados gritaron los apóstoles: «Maestro, les quitaremos las espadas». Pedro, más decidido que los otros, tomó la suya, atacó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió la oreja. Este cayó en el suelo y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tomado a Jesús para atarlo. Los soldados lo rodeaban un poco más de lejos, y entre ellos Pedro había herido a Malco. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban, o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún repuesto del terror de la caída, y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús. Judas,
que había oído después de haber dado el beso traidor, fue detenido a poca distancia por algunos discípulos, que lo llenaron de insultos. Pero los 6 fariseos que llegaron en ese momento lo libertaron, y los 4 alguaciles se ocuparon en atar al Señor, que tenían entre sus manos. Tal era el estado de las cosas, cuando Pedro atacó a Malco, y Jesús le dijo enseguida: Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo hiere, a cuchillo se va. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado de beber? ¿Cómo se cumplirá la Escritura si estas cosas no sucedieran? Y añadió: Dejadme curar a este hombre. Se acercó al Malco, tomó su oreja, oró y la curó. Los soldados estaban a su alrededor, con los alguaciles, que habían sido fariseos. Estos le insultaban, diciendo a la turba: Este es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus hechicerías, y por los mismos hechiceros la ha curado. Entonces Jesús les dijo: Han venido a apresarme como a un asesino, con armas y palos. He enseñado todos los días en el templo, y no me han apresado. Pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado. Mandaron que lo aten, lo insultaban diciéndole: Tú no has podido vencernos con tus encantos. Jesús les dio una respuesta de la que no me acuerdo bien. Los discípulos huyeron en todas las direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron como los soldados, y por consecuencia no se habían levantado. Así me fue revelado porque estaban del todo entregados a Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco se cayó, aunque estaba junto a los soldados. Todos los que cayeron y se levantaron se convirtieron después, y fueron cristianos. Esos soldados solo habían rodeado a Jesús, pero no habían puesto las manos sobre él. Malco se convirtió después de su curación, y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de baja calaña. Tenían el cuello, los brazos y las piernas desnudas. Eran pequeños, robustos y muy ágiles. El color de la cara era moreno rojizo, y parecían esclavos egipcios. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cordeles nuevos y durísimos. Le ataron el puño derecho bajo del codo izquierdo, el puño izquierdo bajo del codo derecho. Le pusieron alrededor del cuerpo una especie de cinturón lleno de puntas de hierro, al cual le ataron las manos con ramas de sauce. Le pusieron al cuello una especie de collar de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho, como una estola, e iban atadas al cinturón. De este cinturón salían 4 cuerdas, con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro, según su inhumano capricho. Se pusieron en marcha después de haber encendido muchas antorchas. 10 hombres de la guardia iban delante. Después seguían los alguaciles, que tiraban de Jesús por las cuerdas. Detrás de los fariseos, que lo llenaban de injurias, los otros 10 soldados cerraban el séquito. Los discípulos andaban errantes a cierta distancia, dando gritos y como fuera de sí. Juan seguía de cerca a los soldados que estaban detrás, y los fariseos mandaron que lo prendieran. En efecto, algunos corrieron hacia él, pero huyó, dejando en sus manos su sudario, por lo cual le habían prendido. Se había quitado su capa, y no llevaba más que un vestido interior corto y sin mangas, a fin de poderse escapar más fácilmente. Se había puesto alrededor del cuello, de la cabeza, de los brazos, una banda larga de lienzo que los judíos llevan ordinariamente. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Le llevaban por caminos ásperos, por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Tenían en la mano otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban, como un carnicero pega a la res que va a sacrificar. Y todas esas crueldades iban acompañadas de insultos tan soeces, que la decencia no me permite contarlos. Jesús estaba descalzo. Tenía además de su vestido ordinario una túnica de lana sin costuras, y otro vestido por encima. Cuando prendieron al Salvador, no vi que le presentaran ninguna orden, ni ninguna escritura. Lo trataron como si hubiera estado fuera de la ley. Andaban deprisa al dejar el camino, que está entre el huerto de los olivos y el de Getsemaní.
Volvieron a la derecha y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Jesús, al ir al huerto de los Olivos, no pasó este puente. Tomó un camino que bordea por el valle de Josafat, que conducía a otro puente más al sur. El que pasa ahora era muy largo, porque se extendía más lejos que la ensenada del torrente, a causa de la desigualdad del terreno. Antes de llegar a él, vi a Jesús 2 veces caer en el suelo por los golpes tirones que le daban. Pero al llegar al medio del puente, su crueldad no tuvo límites. Lo empujaron brutalmente a Jesús atado y lo echaron desde la altura en el torrente, diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, esto solo hubiera bastado para eliminarlo. Cayó sobre las rodillas y sobre el rostro, que se le hubiera despedazado con las piedras, que estaban apenas cubiertas con poco de agua, si no le hubieran protegido los brazos juntos atados, pues se habían soltado de la cintura. Sea por auxilio divino, o porque los alguaciles lo desataran. Las rodillas, los pies y los codos, y los dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra, donde cayó, y esta marca fue después objeto de veneración. Las piedras más blandas y más creyentes que el corazón de los hombres daban testimonio en aquellos terribles momentos de la impresión que la verdad suprema hacía sobre ellas. Yo no he visto a Jesús beber, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el huerto de los Olivos. Lo vi beber agua del Cedrón cuando lo echaron a él, y supe que se cumplió un pasaje profético de los Salmos, que dice que beberá en el camino del agua torrente. Los alguaciles tenían siempre a Jesús atado con las cuerdas, pero no pudiéndole hacer atravesar el torrente, a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, volvieron atrás y lo arrastraron con las cuerdas hasta el borde. Entonces aquellos miserables lo empujaron sobre el puente, llenándola de injurias, de maldiciones y golpes. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegó a su cuerpo. Apenas podía andar, y al otro lado del puente cayó otra vez en la tierra. Lo levantaron fuertemente, lo sacudían con las cuerdas y lo ataron a la cintura de los bordes de su vestido húmedo, en medio de insultos más infames. No era aún medianoche en medio de los insultos, cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón. Se arrastraba inhumanamente por los 4 alguaciles, sobre un sendero estrecho entre las piedras, los cardos y las espinas. Los 6 perversos fariseos iban tan próximos a él, cuando el camino se los permitía, y con palos de diversas formas empujones lo azotaban, lloviendo sobre él golpes. Cuando los pies desnudos y ensangrentados de Jesús se rasgaban con las piedras o los abrojos, dirigían insultos llenos de ironía, diciendo: su precursor Juan Bautista no le probó mal el camino, o bien, las palabras de Malaquías: envió delante de ti a mi ángel para prepararte el camino. No tienen aplicación aquí. Y cada burla de estos hombres era como una espuela para los alguaciles que redoblaban los maltratos a Jesús. Sin embargo, advirtieron que algunas personas se aparecían acá y allá a lo lejos, pues muchos discípulos se habían juntado al oír sobre el apresamiento del Señor, y querían saber qué sería del Maestro. Los enemigos de Jesús, temiendo alguna agresión, dieron con sus gritos señal de que enviasen refuerzo. Distaban todavía algunos pasos de la puerta situada al mediodía del templo, y que conduce por un arrabal llamado Fel al monte de Sión, donde vivían Anás y Caifás. Vi salir de esta puerta unos 50 soldados. Llevaban muchas antorchas, eran insolentes, alborotadores, y a grandes voces anunciaban su llegada, felicitando a los que venían gozosos con su triunfo. Unidos ya a la escolta de Jesús, vi a Malco y algunos otros aprovecharse del desorden ocasionado por el tropel para huir del huerto de los Olivos. Cuando esta nueva tropa salió de Ofel, vi a los discípulos que se habían presentado a cierta distancia dispersarse. La Virgen Santísima y 9 de las santas mujeres, llevados por su inquietud, fueron al valle de Josafat. Lázaro, Juan Marcos, el hijo de la Verónica y del de Simeón, estaban con ellas. Este último se hallaba en Getsemaní con Natanael y los 8 apóstoles, y había huido delante de los soldados. Se oían los gritos y se veían luces de tropas que se juntaban. La Virgen perdió el sentido. Sus amigas se retiraron con ella para llevarla a casa de María,
madre de Marcos. Los 50 soldados eran un destacamento de fuerza de 300 hombres que ocupaban las puertas y las calles de Ofel, pues Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres obreros, la mayor parte, eran partidarios de Jesús y que se podía temer que intentaran liberarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado y socorrido y curado a gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido el Señor en su viaje de Betania a Hebrón. Después de que Juan Bautista se fue, había sanado muchos albañiles heridos de Galilea de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se adhirió a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y se establecieron casas para la comunidad, se alzaron chozas y tiendas, desde ahí hasta el huerto de los olivos, en medio del valle. También vivía ahí San Esteban. Ofel cubre una altura rodeada de muros, situada al mediodía del templo. Este arrabal no me parece más grande que Dulme. Los buenos habitantes de Ofel despertaron con los gritos de los soldados y saliendo de sus casas corrieron a las calles y a las puertas para saber lo que sucedía. A los soldados los empujaban brutalmente hacia sus viviendas diciéndoles: Jesús el malhechor, vuestro falso profeta, va conducido preso. El sumo sacerdote no quería continuar el oficio que tiene. Será crucificado. A esta noticia no se oían más que llantos. Aquellas pobres gentes y hombres corrían de acá para allá, vertiendo lágrimas o se ponían de rodillas con los brazos extendidos, y clamaban al cielo, recordando los beneficios de Jesús. Pero los soldados los empujaban, los maltrataban, los hacían entrar por la fuerza en sus casas, y no se cansaban de injuriar a Jesús por la fuerza, diciendo: Ved, aquí la prueba de que este agitador de un pueblo. Sin embargo, no querían ejercer gran golpe contra los habitantes de Ofel, por miedo de que pusieran resistencia y se contentaban de alejarlos del camino que debía seguir a Jesús. Mientras tanto, la turba inhumana que conducía al Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se cayó de nuevo y parecía no poder andar. Entonces un soldado, compadecido, dijo a los demás: Ya ves que este infeliz casi sucumbe. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojarle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga. La tropa se paró y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, otro soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas que habla de fuentes de agua viva. Y esto le valió a 1000 injurias y burlas por parte de los fariseos. Y estos dos hombres, el que le hizo desatar las manos y el que le dio de beber, favorecidos de una luz interior de gracia, se convirtieron antes de que Jesús se fuera, y se unieron a sus discípulos. Vueltos a ponerse en marcha, llegaron a la puerta Ofel, donde fueron recibidos por lamentos de los habitantes, que tenían mucha gratitud a Jesús. Los soldados apenas podían contener aquella multitud, que se precipitaba por todas partes. Juntaban las manos, y arrodillándose exclamaban: Soltad a este hombre, soltad a este hombre. ¿Quién nos ayudará? ¿Quién nos consolará y nos curará? Danos a ese hombre. Era un espectáculo doloroso ver a Jesús pálido, desfigurado, cubierto de heridas, el pelo en desorden, su vestido húmedo y manchado, arrastrado con cuerdas, empujado a palos y golpes, como un pobre animal que conducen al sacrificio. Preso entre alguaciles y nobles y medio desnudos, y con soldadesca grosera y soez, en medio de la multitud afligida de los habitantes de Ofel, que tenían hacia él las manos que curaran la parálisis, suplicando a los verdugos con la voz, que él les diera siguiendo con los ojos llenos de lágrimas, aquel a quien debían la misma luz. Cuando llegaron al valle, mucha gente de la ínfima clase del pueblo, incitada por los soldados y por los enemigos del Señor, se había unido a la escolta, maldiciendo e injuriando a Jesús, ayudándoles a repelar e insultar a los buenos habitantes de Ofel. Ofel está situada sobre una altura. En el sitio más elevado hay una plaza, donde vi mucha madera. La escolta fue bajando después y pasó por una puerta que se abría en la muralla. Dejó a la derecha una gran construcción, el resto de las obras de Salomón, y a la izquierda, si no me equivoco, el estanque de Betseda. Después se dirigió al occidente, siguiendo una calle llamada Millo,
Entonces volvieron al poco del mediodía subiendo hacia Sión, y llegaron a casa de Anás. En todo el camino no cesaron de maltratar al Señor. La canalla que venía del pueblo aumentándose sin cesar. Eran para los verdugos de Jesús ocasión de renovar los insultos. Desde el huerto de los olivos hasta la casa de Anás, Jesús cayó 7 veces. Los habitantes de Ofel están llenos de espanto, de angustia, cuando un nuevo incidente vino a incrementar su compasión. Llevada la madre de Jesús por las mismas mujeres a la casa de María, madre de Marcos, que estaba situada al pie del monte Sión, por medio de Ofel, enterándose de lo sucedido a Jesús, dio nuevas muestras de dolor y de compasión, y se juntaban tan apretados alrededor de María, que casi la llevaba la multitud. María estaba muda de dolor. Al llegar a casa de María, madre de Marcos, no habló hasta que vino Juan y le contó todo lo que había visto a la salida del cenáculo. Después condujeron a la Virgen Santísima a casa de Marta, en la parte occidente de la ciudad. Pedro y Juan, que habían seguido a Jesús de lejos, corrieron a casa de algunos servidores de los príncipes de los sacerdotes que Juan conocía, para poder entrar al tribunal donde su maestro fuera conducido. Estos hombres, amigos de Juan, eran una especie de mensajeros de cancillería, que debían correr por todo el pueblo para despertar a los ancianos y otras personas convocadas para el juicio. Deseaban hacer un servicio a los 2 apóstoles, pero no tuvieron otro medio sino vestir a Pedro y a Juan, con una capa igual a las suyas, y que los ayudara a llenar las convocatorias, a fin de poder entrar enseguida con su disfraz en el tribunal de Caifás, donde estaban juntos los soldados y falsos testigos, y del cual echaban a la demás gente. Los apóstoles se encargaron de avisar a Nicodemo, José de Arimatea, y otros miembros del consejo, que eran personas bien intencionadas, y de este modo hicieron venir algunos amigos del maestro, con quien los fariseos no hubieran contado regularmente. Mientras tanto, Judas andaba errante como un insensato, a pie de subida donde termina Jerusalén, por la parte del mediodía, entre los escombros y las inmundicias hacinados en este sitio. 4. Medidas que toman los enemigos de Jesús. Anás y Caifás habían recibido inmediato aviso de apresamiento de Jesús, y en su casa estaba todo el movimiento. Las salas estaban iluminadas, las avenidas tomadas, los mensajeros corrían por el pueblo para convocar a los miembros del consejo, los escribas y todos los que debían tomar parte en el juicio. Muchos habían permanecido en casa de Caifás para esperar el resultado. Los ancianos de las diferentes clases se juntaron también, como los fariseos, los saduceos y los herodianos de todo el país se habían juntado en Jerusalén para la fiesta, y la tentativa contra Jesús había sido concertada de antemano entre ellos, y el gran consejo, los que tenían más odio contra el Salvador, fueron convocados, con orden de juntar y de traer para el movimiento del juicio todas las pruebas y testimonios que pudieran contra Jesús. Todos aquellos hombres perversos y orgullosos de Cafarnaúm, de Tirsa, de Nazaret, etc., a quienes Jesús había dicho muchas veces la verdad en presencia del pueblo, se hallaban juntos en Jerusalén. Estaban llenos de odio y sedientos de venganza. Cada uno buscaba entre la gente de su país, que había venido a la fiesta. Algunos, que a precio de oro, quisieron presentarse como acusadores de Jesús, pero todos, excepto algunas mentiras palpables, se concretaban a repetir las acusaciones sobre las cuales Jesús los redujo tantas veces al silencio en sus sinagogas. Todo el enjambre de enemigos de Jesús iban al tribunal de Caifás, conducido por los fariseos y los escribas de Jerusalén, a los cuales se juntaban muchos de los vendedores echados del templo por Jesús, muchos doctores soberbios a los cuales había cerrado la boca en presencia del pueblo, y algunos que no le podían perdonar el haberlos convencido de este error y cubierto de confusión, cuando a la edad de 12 años dio su primera enseñanza en el templo. Entre estos infinitos enemigos se hallaban pecadores impenitentes que todavía él no había querido curar, pecadores que habían reincidido y estaban otra vez enfermos, jóvenes vanidosos que no habían admitido sus discípulos, buscadores de sus ancianos, furiosos porque hizo distribuir a los pobres los bienes de que se querían apoderar, porque había curado a las personas de quienes querían heredar.
libertinos, cuyos compañeros habían convertido, adúlteros, cuyos cómplices había restituido a la virtud, muchos aduladores de todos estos, y otros muchos instrumentos de Satanás, de rabia interior contra toda santidad, y por consecuencia contra el santo de los santos. Esta escoria del pueblo judío fue puesta en movimiento y enardecida por alguno de los principales enemigos de Jesús, y corría por todas partes al palacio de Caifás para acusar falsamente de toda suerte de crímenes al verdadero Cordero, sin mancha, que lleva los pecados del mundo, y para mancharlo con sus obras, que en efecto ha tomado sobre sí y expiado. Mientras que esa turba impura se agitaba, mucha gente piadosa y amigos de Jesús, tristes y afligidos, pues no sabían el misterio que iba a cumplir, andaban errantes acá y allá, y escuchaban y lloraban. Si hablaban eran rechazados, si callaban los miraban de reojo. Otras personas bien intencionadas, pero decibles y débiles, se escandalizaban, caían en la tentación, y vacilaban en su convicción. El número de los que perseveraban era pequeño. Entonces sucedía lo que hoy sucede. Se quiere ser buen cristiano cuando no disgusta a los hombres. Hay quienes se avergüenzan de la cruz cuando el mundo la ve con malos ojos. Sin embargo, hubo muchos cuyo corazón fue conmovido por la paciencia del Salvador, en medio de tantas crueldades, y que se retiraron silenciosos y abatidos. 5. Jerusalén. La grande y populosa ciudad y las tiendas de los extranjeros que habían venido para la Pascua estaban sumergidas en el reposo y en el sueño. Cuando la noticia del apresamiento de Jesús despertó a todos sus enemigos y amigos, y por todos los puntos de la ciudad, se vio ponerse en movimiento a las personas convocadas por los mensajeros de los príncipes de los sacerdotes. Iban a la luz de la luna o de antorchas por las calles desiertas a aquella hora, pues en la mayor parte de las casas las ventanas y la puerta daban al patio interior, todas hacia Sion. Se oía acá y allá llamar a las puertas, para despertar a los que duermen. Surgen en muchos sitios el ruido y el tumulto. Abren a los que llaman, los interrogan y se accede a la convocación. Los curiosos y los criados van a ver lo que pasa, para contarlo a los que querían. Se oye cerrar y arrancar puertas, pues algunas personas se inquietan y temen una sublevación. Se improvisan 1000 conversaciones diversas como estas. Lázaro y sus hermanos van a ver quién se los han entregado. Juana, mujer de Chuza, Susana y Salomé, se arrepentirán demasiado tarde de su imprudencia. Serafia, mujer de Sirac, tendrá que humillarse delante de su marido, que tantas veces le ha reprochado su entrada adhesión al Galileo. Todos los partidarios de este agitador parecían burlarse de los que no pensaban como ellos. Y ahora más de 4 no saben dónde esconderse. Ya no hay nadie que tienda a los pies de su cabalgadura mantos y palmas. Esos hipócritas que siempre quieren ser mejores que los demás van a recibir lo que merecen, pues están todos implicados en los negocios del Galileo. La cosa es mayor de lo que yo creía. Yo quisiera saber cómo saldrán Nicodemo y José de Arimatea. Hace mucho tiempo que se desconfía de ellos. Están de acuerdo con Lázaro, pero son muy diestros. Todo se va a aclarar ahora. Así se oye hablar a gentes irritadas contra algunas familias que confían en Jesucristo, y sobre todo contra las santas mujeres. En algunas otras partes la noticia es recibida de un modo diferente. Algunos se aterran, otros lloran secretamente, o buscan algún amigo cuyos sentimientos sean conformes a los suyos, para poder desahogarse con él. Pocos son los que se atreven a expresar abiertamente el interés que tienen por Jesucristo. No toda la ciudad está despierta aún. Solo están en los sitios donde los mensajeros llevan las convocatorias del gran pontífice, y donde los fariseos van a buscar sus testigos. Parece que se ven en diferentes puntos de Jerusalén saltar chispas de odio y de furor, que circulan por las calles, encontrándose con otras a las que se juntan, y que van creciendo sin cesar. Suben hasta Sion, y van a parar al tribunal de Caifás, como un río de fuego. Los soldados romanos no toman ninguna parte de este suceso, pero sus puestos están reforzados, y sus cohortes están reunidas, observando con cuidado lo que pasa. Están casi siempre en observación en el tiempo de las fiestas de Pascua, a causa de la gran afluencia de los extranjeros.
Los judíos flaquean en los alrededores de sus cuerpos de guardia, porque los fariseos se incomodan de tener que responder a quién vive. Los príncipes de los sacerdotes no se han descuidado en comunicar a Pilato la ocupación de Ofel y de una parte de Sion, pero entre ellos hay desconfianza recíproca. Pilatos no duerme, recibe partes y da órdenes. Su mujer está acostada, su sueño es profundo pero agitado. Suspira y llora como si tuviera sueños penosos. En ningún punto de la ciudad se revela mayor compasión que Ofel respecto a los padecimientos de Jesús. Lo mismo en casa de los pobres criados del templo, que entre los pobres jornaleros que allí habitan. Han despertado súbitamente en medio de una noche tranquila, para contemplar a su maestro, su bienhechor, el que los ha curado y consolado, lleno de injurias y de malos tratos. Después vieron pasar a la dolorida madre de Jesús, y a su vista su aflicción redobla. Era un espectáculo que partía el corazón al ver a María y sus amigas andar por las calles, a aquella hora llenas de dolor y de angustia. Tienen que esconderse al acercarse una soldadesca grosera e insolente, porque las llenan de injurias como a las mujeres de mala vida. Con frecuencia se oyen conversaciones llenas de deleite cruel que les atormentan el corazón, y rara vez una palabra de consuelo sobre Jesús. Al fin, al llegar a casa, caen rendidas, llorando y juntando las manos, se sostienen, se abrazan, y se ven doblegadas sobre las rodillas, cubiertas la cabeza con un velo. Si llaman a la puerta, escuchan con inquietud. Llaman despacio y tímidamente. No es el enemigo que así llama. Abren temblando, es un amigo. O el criado de un amigo de su maestro lo rodean. Lo acosan con preguntas, y sus respuestas son nuevos dolores. No se pueden sosegar. Salen de nuevo a la calle y vuelven con doble tristeza. La mayor parte de los apóstoles y de los discípulos andan asustados por los valles que rodean a Jerusalén, y se esconden en las grutas del huerto de los olivos. Tiemblan al encontrarse y se piden noticias en voz baja, y el menor ruido interrumpe sus tímidas comunicaciones. Mudan sin cesar del sitio y se acercan a la ciudad. Muchos suben al huerto de los olivos, miran con inquietud las antorchas que ven cruzar por Sion, escuchan el ruido a lo lejos. Se pierden en mil conjeturas diversas y bajan al valle con la esperanza de saber alguna noticia positiva. El ruido aumenta cada vez más alrededor del tribunal de Caifás. Esta parte de la ciudad está inundada de luz con las antorchas y los faroles. Alrededor de Jerusalén se oye el grito discordante de muchos animales que los extranjeros han traído para sacrificarlos. Inspiraba un sentimiento de compasión, el válido de innumerables corderos que debían ser inmolados en el templo al día siguiente. Uno solo se debe sacrificar, sin siquiera abrir la boca, semejante a la oveja que llevan a la carnicería, al cordero que se cae en presencia del esquilador. Este es el Cordero de Dios puro y sin mancha. Es Jesucristo. Sobre todas estas escenas se extiende un cielo cubierto de señales maravillosas. La luna, con aspecto amenazador, está cubierta de manchas extrañas. Parece que está alterada y tiembla de llegar a la plenitud, pues Jesús partirá en ese momento. Al centro de la ciudad corre Judas Iscariote, agitado de su conciencia. Solo huye ante sombra, impulsado por el demonio. El infierno está desatado y enardece por todas partes a los pecadores. La rabia de Satanás se redobla para aumentar la carga del Cordero. Los ángeles están entre el dolor y la alegría. Quisieron orar ante el trono de Dios y poder socorrer a Jesús, pero no pueden adorar en su admiración el milagro de la justicia y la misericordia divina, que estaban en el cielo desde la eternidad y que comienza a cumplirse en el tiempo, pues los ángeles también creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, que padecerá esta noche bajo Poncio Pilatos, que mañana será crucificado, partirá y será sepultado, que subirá a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creen también en el Espíritu Santo, a la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. 6. Jesús delante de Anás. A medianoche Jesús fue introducido en el palacio de Anás,
Lo llevaron a una sala muy grande. Enfrente de la entrada ocupaba su silla Anás, rodeado de 28 consejeros. El sitial se elevaba del suelo algunos escalones. Jesús, a quienes rodeaban aún varios de los que prendieron, lo vieron empujado por los alguaciles hasta los primeros peldaños. El resto de la sala estaba lleno de soldados de populacho, de criados de Anás, de falsos testigos que fueron después a casa de Caifás. Anás esperaba con impaciencia la llegada del Salvador. Se veía lleno de odio, con impaciencia a la llegada del Salvador, y animado por una alegría cruel. Presidía el tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina, de acusar delante de los príncipes de los sacerdotes a los que le infringían. Jesús estaba de pie delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso, con la cabeza baja. Los alguaciles tenían la punta de las cuerdas que apretaban sus manos. Anás, viejo, flaco y seco, de barba rala, lleno de insolencia y orgullo, se mostraba con sonrisa irónica, haciendo como que nada sabía, que se extrañaba que Jesús fuese preso, que le habían anunciado. He aquí que dijo Jesús, o al menos el sentido de sus palabras. ¿Cómo Jesús de Nazaret? Pues ¿dónde están tus discípulos y tus numerosos partidarios? ¿Dónde está tu reino? Me parece que las cosas no han respondido a lo que tú creías. Que ha visto ya bastante de insultos de sacerdotes y lo que has hecho en el sábado. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿En dónde están? ¿Callas? Habla ahora, agitador seductor. ¿No has comido del cordero pascual de modo incitado en tiempo, y sitio que no debías hacerlo? ¿Quisiste introducir una nueva ley? ¿Quién te ha dado derecho para enseñar? ¿Dónde has estudiado? Habla, ¿cuál es tu doctrina? Entonces Jesús levantó su cabeza fatigada, miró a Anás y dijo: He hablado en público delante de todo el mundo. Siempre enseñé en el templo y en las sinagogas, donde se juntan los judíos. Jamás he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Pregunta a los que hayan oído lo que les he dicho. Mira a tu alrededor. Ellos saben lo que he dicho. A estas palabras de Jesús, el rostro de Anás expresó el resentimiento y la cólera. Un infame ministro que estaba cerca de Jesús lo advirtió, y el miserable, con su mano cubierta por un guante de hierro, pegó una bofetada en el rostro del Salvador, diciendo: ¿Así respondes al sumo pontífice? Jesús, al golpe, cayó del lado de los escalones, y la sangre corrió de su rostro. La sala se llenó de murmullos, de risas y de ultrajes. Levantaron a Jesús, lo maltrataron, y el Señor dijo tranquilamente: Si te he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Exasperado Anás por la tranquilidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que dijeran lo que habían oído decir. Entonces levantó una explosión de clamores confusos y de groseras imprecaciones. He dicho que era rey, que Dios era su padre, que los fariseos eran unos adúlteros. Subleva al pueblo. Cura, en nombre del diablo. El sábado, los habitantes de Ofel le rodean y le siguen fanatizados. Le apellidan su Salvador, su profeta, y se deja llamar Hijo de Dios. Dicen enviado suyo. No observa los ayunos, come con los impuros, los paganos, los publicanos y los pecadores. Se relaciona con mujeres de mal vivir. Delante de la puerta de Ofel dijo un hombre que le daba de beber, que le daría el agua de la vida eterna, después de la cual nunca tendría sed. Seduce al pueblo con palabras de doble sentido, etcétera, etcétera. Todos estos cargos los hacían a la vez, los acusadores se los echaban en cara, mezclándolos con las más groseras injurias. Los alguaciles, maltratándole a cada paso, decían que respondiera. Anás y sus consejeros añadían mil burlas a estos ultrajes, repitiendo: Esa es tu doctrina. ¿Qué respondes, rey? Da tus soberanas órdenes, enviado de Dios, y enseña tu misión. ¿Quién eres tú? Continuó Anás con este frío desdén. ¿Quién te ha enviado? ¿Eres hijo de un carpintero oscuro? ¿O eres Elías, que ha sido elevado en un carro de fuego? Dicen que aún vive, y que tú puedes a tu voluntad hacerte invisible. ¿Cierto que hallaste medio de escapar algunas veces? ¿Eres acaso Malaquías, de cuyas palabras usas con frecuencia para prevalerte de ellas? Dicen que este profeta no tuvo padre,
que ha sido un ángel y que no se ha ido. Buena ocasión para un embustero que pretende pasar por él. ¿Qué clase de rey eres tú? ¿Tú has dicho ser más que Salomón? Descuida, no te rehusaré el título de tu dignidad real. Entonces, Anás hizo que lo trajeran una especie de cartel, de una vara de largo y 3 dedos de ancho. Escribió en él muchas palabras en grandes letras, como acusación contra el Señor. Después lo envolvió y lo introdujo en una calabacita vacía, que tapó con cuidado, y ató después una caña, y presentándosela a Jesús le dijo con sarcasmo: «Este es el cetro de tu reino. Ahí están tus títulos, tus dignidades y tus derechos. Llévalos al sumo sacerdote para que reconozca tu misión y te trate según tu dignidad. Que le ate las manos a ese rey y llévanlo delante del sumo sacerdote». Maniataron de nuevo a Jesús, sujetándolo también a ellas y al simulacro del cetro, que contenía las acusaciones de Anás, y le condujeron a casa de Caifás, en medio de la risa, del escarnio y de los maltratos de la multitud. A la casa de Anás estaba a 300 pasos de la de Caifás. El camino, que era a lo largo de paredes y de pequeñas construcciones dependientes del tribunal del sumo pontífice, estaba alumbrado con faroles y lleno de judíos, que vociferaban en el gran tumulto. Los soldados apenas podían abrirse paso por el medio de la multitud. Los que habían ultrajado a Jesús en casa de Anás repartían sus improperíos delante del pueblo, y el Salvador fue escarnecido y maltratado todo el camino. Vi a hombres armados rechazar a algunos grupos que parecían compadecer al Señor, dar dinero a los que distinguían por su brutalidad contra Jesús, y franquearles la entrada en el patio de Caifás. 7. Tribunal de Caifás. Para llegar al tribunal de Caifás se atraviesa un primer patio exterior. Después se entra en otro patio, que llamaremos interior, y que rodea toda la edificación. La casa tiene el doble de largo que de ancho. Delante hay una especie de vestíbulo descubierto, rodeado de 3 órdenes de columnas, formando galerías cubiertas. Y en el cuarto detrás de las columnas, no muy altas, hay una sala como la mitad del vestíbulo, donde están las sillas de los miembros del consejo, sobre un espacio en forma de herradura, al que conducen muchos escalones. La silla del sumo sacerdote ocupa en el medio el lugar más eminente. El reo está en el centro del hemiciclo. De un lado y de otro y detrás de él se ve el sitio de los testigos y de los acusadores. Detrás de los jueces hay 3 puertas que dan paso a otra sala rodeada de sillas, donde se verifican las deliberaciones secretas. Entrando en esta sala desde el tribunal, se encuentran a su derecha e izquierda puertas que comunican al patio interior, que tiene forma redonda como el exterior de la edificación. Saliendo de la sala por la puerta de la derecha se ve el patio, a la izquierda, la entrada de una prisión subterránea, que está debajo de esta última sala. Hay en ella muchos calabozos. Pedro y Juan pasan una noche en uno de ellos, cuando curan al cojo del templo después de Pentecostés. Toda la edificación y los alrededores están llenos de antorchas y faroles, y había tanta claridad como si fuese de día. En medio del vestíbulo estaba encendida una gran lumbre en el lugar, cóncavo y a los lados. Había 2 conductores para el humo. El fuego estaba rodeado de soldados, de empleados subalternos y de testigos de íntima clase, todos sobornados. Entre ellos había también mujeres que daban de beber a los soldados cierto licor rojizo, y les hacían cocer panes, que se los vendían. La mayor parte de los jueces estaban ya sentados alrededor de Caifás. Los otros fueron llegando sucesivamente. Los acusadores y los testigos falsos llenaban el vestíbulo. Había una inmensa multitud que era preciso contenerla por la fuerza. Un poco antes de la llegada de Jesús, Pedro y Juan, vistiendo aún en traje de mensajeros, entraron en el patio exterior. Juan, con ayuda de un empleado del tribunal que conocía, pudo penetrar hasta el segundo patio, cuya puerta cerraron detrás de él, a causa de la mucha gente. Pedro, que había rezagado un poco, encontró la puerta cerrada, y la portera no quiso abrirle. No hubiera pasado más delante, a pesar de los esfuerzos de Juan, si Nicodemo y José de Arimatea, que llegaban en aquel instante, no le hubiesen hecho entrar con ellos. Los 2 apóstoles, habiendo devuelto los vestidos que les habían prestado, se confundieron entre la multitud, que llenaba el vestíbulo en el sitio donde podían ver a los jueces. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo. A su alrededor no le estaban
los 70 miembros del Gran Consejo, a los lados de los funcionarios públicos, los ancianos, los escribas y detrás de ellos falsos testigos. Desde la entrada hasta el vestíbulo por donde Jesús debía ser conducido, se le colocaron los soldados. Caifás era un hombre de apariencia grave. Su semblante revelaba algo enérgico y amenazador. Tenía una capa larga de color oscuro, adornada de flores y de galones de oro, prendida sobre el pecho y los hombros y cubierta por delante de chapas de metal reluciente. Su sombrero se parecía al de una mitra de obispo, y a los lados tenía aberturas, por donde salían tiras de tela colgando. Caifás se lleva ahí para si hace algún tiempo con sus consejeros. Su impaciencia y enojo eran tales que bajo de su sitio corrió, vestido como estaba, al vestíbulo y preguntó con ira cuándo llegaba Jesús. Viéndole aproximarse, se volvió a su sitio. 8. Jesús delante de Caifás. Jesús fue introducido en el vestíbulo en medio de los clamores, de las injurias y los golpes. Lo condujeron ante los jueces al pasar cerca de Juan y de Pedro. Los miró sin volver la cabeza para no denunciarlos. Apenas estuvo en presencia del consejo, cuando Caifás exclamó: «¿Y estás aquí, enemigo de Dios, que llenas de agitación esta santa noche?» La calabaza que contenía las acusaciones de Anás fue desatada del cetro ridículo puesto entre las manos de Jesús. Después que las leyeron, Caifás se desató en invectivas contra el Salvador. Los alguaciles le pegaron, entre empellones, con unos palos agudos, diciéndole: «Responde, abre la boca, ¿no sabes hablar?» Caifás, con mayor ira que Anás, hizo una porción de preguntas a Jesús, que estaba tranquilo, paciente, con los ojos fijos en el suelo. Los alguaciles querían obligarle a hablar. Lo empujaban, lo maltrataban, y un perverso le puso el dedo en el pulgar con fuerza en la boca, diciéndole que mordiera. Presto comenzó la audiencia de los testigos. Tan pronto el populacho enardecido daba gritos tumultuosos, que se oyó hablar a los mayores enemigos de Dios entre los fariseos y los saduceos, reunidos en Jerusalén, de todos los puntos del país. Repetían las acusaciones a que él había respondido 1000 veces, que curaba a los enfermos y echaba a los demonios por arte de estos, que no guardaba el sábado, que sublevaba al pueblo, que llamaba a los fariseos raza de víboras y adúlteros, que había predicho la destrucción de Jerusalén, que frecuentaba su trato con publicanos y pecadores, que se hacía llamar rey, profeta, hijo de Dios, que hablaba siempre para su reino, que rechazaba el divorcio, que se llamaba pan de vida, etc. Así sus palabras, sus instrucciones y sus parábolas se desfiguraban, mezclándolas con calumnias y crímenes. Pero todos se contradecían y se perdían en sus relatos. El uno decía: «Se instituye a rey». El otro: «No solo se deja dar ese nombre», y cuando han querido proclamarlo rey se ha escondido. Un tercero gritaba: «Dice que es hijo de Dios». Un cuarto: «Se llama hijo porque cumple la voluntad del Padre». Algunos referían que los que había curado, pero que habían vuelto a caer enfermos, que sus curas eran sortilegios. Había muchas acusaciones y testimonios sobre este sortilegio. Los fariseos de Séforis, con los cuales disputara una vez sobre el divorcio, lo acusaban de falsa doctrina, y un joven de Nazaret, a quien no quiso admitir por discípulo, tuvo la bajeza de atestiguar contra él. Sin embargo, no podían establecer ninguna acusación sólida y fundada. Los testigos comparecían más bien para decirle injurias, en presencia, que para citar hechos. Disputaban entre ellos, y mientras tanto Caifás y algunos miembros del consejo no cesaban de afrentar a Jesús. «¿Qué rey eres tú? Muéstranos tu poder. Llama a las legiones de los ángeles que has hablado en el huerto de los olivos. ¿Qué has hecho del dinero de las viudas y de los locos que has seducido? Responde, habla ante el juez. ¿Eres mudo? Más valía que te hubieras caído delante del pueblo y de la multitud, de las mujeres que adoctrinabas. Ahí hablabas demasiado». Todos estos discursos iban acompañados de maltratos de los empleados subalternos del tribunal. Solo por milagro pudo resistir a todo esto. Algunos miserables decían que era hijo ilegítimo, otros al contrario opinaban que su madre había sido una virgen piadosa en el templo, que la habían visto casar con un hombre temeroso de Dios. Reprocharon a Jesús y a sus discípulos el que no sacrificase en el templo. En efecto, no he visto jamás que Jesús o los apóstoles llevaran víctimas al templo, excepto los corderos de la Pascua. Sin embargo, José y Ana, mientras vivieron, sacrificaron con frecuencia por Jesús. Esa acusación no tenía ningún valor,
por los esenios no hacían ningún sacrificio, y no estaban por ello sujetos a ninguna pena. Dirigían sin cesar la acusación de sortilegio, y Caifás aseguró muchas veces que la confusión que reinaba en las declaraciones de los testigos era efecto de sus hechizos. Algunos dijeron que solemnizó la Pascua, comiendo las vísperas en contra de la ley, y que el año anterior había hecho innovaciones en la ceremonia. Pero los testigos se contradijeron tanto que Caifás y los suyos estaban llenos de vergüenza y de rabia al ver que no podían justificar nada que tuviera algún fundamento. Nicodemo y José de Arimatea fueron citados a explicarse sobre que había celebrado aquella fiesta en la sala, perteneciente a uno de ellos, y probaron con escritos antiguos que de tiempo inmemorial los galileos tenían el permiso de comer la Pascua un día antes. Añadieron que la ceremonia había sido conforme a la ley, y que algunos empleados del templo habían concurrido. Esto descompuso a los jueces, pero sobre todo Nicodemo. Irritó mucho a los enemigos de Jesús, cuando hizo constar por los archivos el derecho de los galileos. Este derecho les fue concedido entre otros motivos, porque antiguamente había tal afluencia en el templo, que no hubiese podido acabar para el sábado, si se hubiese tenido que hacer todo el mismo día. Aunque los galileos no utilizaron siempre este derecho, sin embargo constaba perfectamente establecido que los textos que citó Nicodemo y el furor de los fariseos contra este último se acrecentó cuando dijo que el consejo debía estar un poco satisfecho por las chocantes contradicciones de todos estos testigos en un negocio emprendido con tanta precipitación. La noche víspera de la fiesta más solemne, echaron a Nicodemo miradas centellantes y continuó la prueba de los testigos con más precipitación e imprudencia. En fin, se presentaron dos diciendo que Jesús ha dicho: yo derribaré el templo edificado por las manos de los hombres, y en 3 días reedificaré uno que está hecho por manos de los hombres. No estaban tampoco estos acordes. El uno que decía que quería construir un nuevo templo, y que había comido la nueva Pascua en otro lugar porque quería destruir el derecho antiguo del templo. Pero el otro decía que ese templo estaba construido por mano de hombre, y que por consiguiente no podía hablar de éste. Caifás estaba lleno de cólera por las crueldades ejercidas contra Jesús. Las contradicciones de los testigos y la inefable paciencia del Salvador producían viva impresión en muchos de los asistentes. Algunas veces silbaban a los testigos. El silencio de Jesús inquietaba algunas conciencias, y 10 soldados se sintieron tan penetrados que lo oían, que se retiraron bajo el pretexto de que estaban enfermos. A pesar, cerca de Pedro y de Juan les dijeron: este silencio de Jesús el Galileo, en medio de tantos maltratos, parte el corazón. Pero decidnos, ¿dónde debemos ir? Los 2 apóstoles, desconfiando de ellos o temiendo ser denunciados como discípulos de Jesús o ser reconocidos por algunos de los presentes, les respondieron con mirada melancólica: si la verdad les llama, déjense conducir por ella, lo demás, ello solo se hará. Entonces aquellos hombres salieron de la ciudad, encontraron a otros que los condujeron al monte Sión, a las rutas del mediodía de Jerusalén, donde hallaban muchos apóstoles escondidos, quienes tuvieron miedo de ellos y a los cuales anunciaron lo que sucedía a Jesús. Caifás, exasperado por los discursos contradictorios de los 2 testigos, se levantó bajo 2 escalones y dijo a Jesús: ¿no respondes tú nada a ese testimonio? Estaba muy irritado porque Jesús no le miraba. Entonces los alguaciles, asistiendo por los cabellos, le echaron la cabeza atrás y le dieron puñadas bajo la barba, pero aun así hubo de levantar los ojos. Caifás elevó las manos con viveza y dijo en tono airado: yo te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si eres Cristo el Mesías, el Hijo de Dios. Había un profundo silencio, y Jesús, con voz llena de majestad indecible, con la voz del Verbo eterno, dijo: yo lo soy, tú lo has dicho. Y yo les digo que verás el Hijo del Hombre sentado a la derecha de la majestad divina, viniendo sobre las nubes del cielo. Mientras que Jesús profería esas palabras, le vi resplandeciente. El cielo estaba abierto sobre él, y en una intuición que no pudo expresar vi a Dios Padre Todopoderoso. Vi también a los ángeles y la oración de los justos que subía hasta su trono. Debajo de Caifás vi el infierno como una esfera de fuego entre tinieblas, lleno de horribles figuras. Él estaba encima, y parecía separado solo por una gasa. Vi toda la rabia de los demonios concentrada en él. Todo aquel espectáculo me pareció un infierno salido de la tierra. Cuando el Señor declaró solemnemente que era Cristo, Hijo de Dios, el infierno tembló a su voz, y después vomitó todos los furores en aquella casa.
Todo lo que veo se me presenta en formas y figuras. Ese lenguaje es para mí más exacto, más breve y más expresivo que ningún otro, porque los hombres son formas y figuras. Ese lenguaje es exacto. Vi la angustia y el furor de los infiernos manifestarse bajo 1000 imágenes horribles, que parecían salir de diversos sitios. Me acuerdo, entre otras cosas, de una multitud de pequeñas figuras negras, parecidas a perros, que corrían sobre las patas traseras y estaban armados de uñas largas. Yo no puedo decir qué especie de mal se me mostraba bajo esta forma. Y una multitud de espectros horrendos, entre la mayor parte de los asistentes, a veces se sostenían sobre su cabeza o sobre sus hombros. Vi en ese mismo momento fantasmas horribles salir de los sepulcros del otro lado de Sion. Yo creo que eran espíritus malignos, y otras muchas apariciones alrededor del templo, y entre ellas muchas figuras que parecían arrastrar cadenas como cautivos. No sé si estas últimas eran demonios o almas que bajaban al limbo. Estas cosas no quisiera que se escandalizaran a los que las ignoran, pero sienten cuando se ven, y los cabellos se erizan sobre la cabeza. Creo que Juan vio todo este espectáculo, pues lo oí hablar de él más tarde. Todos los que no eran enteramente reprobos sintieron con profundo terror cuando hubo de horrible en ese instante, y los malos sintieron redoblar odio y su furor. Caifás, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, sacó una cuchilla y la rasgó de ímpetu de cólera, diciendo en voz alta: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? ¿Le oíste? Blasfemó. ¿Cuál es vuestra sentencia?» Entonces los asistentes gritaron en voz de trueno: «Es digno de muerte. Digno es de muerte». Durante esta horrenda gritería, el furor del infierno llegó a lo sumo. Los enemigos de Jesús, que estaban poseídos de Satanás, lo mismo que sus aduladores y sus agentes, parecía que las tinieblas celebraran su triunfo sobre Jesús. Todas las circunstantes que conservaban algo bueno sintieron penetrados de tal horror, que muchos se cubrieron la cabeza y huyeron. Los testigos más ilustres de la conciencia agitada salían de la sala, donde ya no eran necesarios. Los otros se colocaban en el vestíbulo, alrededor del fuego, donde les dan dinero, de comer y de beber. El sumo sacerdote dijo a los alguaciles: «Les entrego a este rey. Rendid al blasfemo los honores que se merece». Enseguida se retiró con los miembros del consejo, a la sala redonda situada detrás del tribunal, donde no podían verles desde el vestíbulo. Juan, en medio de profunda aflicción, se acordó de la pobre madre de Jesús. Temió que la terrible noticia llegara a sus oídos de una manera más dolorosa, por boca de algún enemigo. Miró al Señor diciendo entre sí: «Tú sabes por qué me voy». Y se fue donde la Virgen, como si hubiese sido enviado por Jesús mismo. Pedro, lleno de inquietud y dolor, sintiendo más vivamente el frío penetrante de la mañana, se acercó tímidamente a la lumbre, donde se calentaba. No sabía qué hacer, pero no podía alejarse de su maestro. 9. Nuevos ultrajes en casa de Caifás. Cuando Caifás salió de la sala del tribunal, con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor, como enjambre de avispas irritadas, mientras hizo el interrogatorio de los testigos. Los alguaciles y otros ruines habían arrancado mechones de la barba y del pelo de Jesús. Toda aquella chusma le habría escupido o bofeteado dándole con palos, hasta lo hirieron con agujas. Ahora se entregan sin freno a su rabia insana. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las vuelven a quitar injuriándole. Decían: «Ve aquí el hijo de David, es con la corona de su padre. Ved aquí que es más que Salomón, ese rey que da una comida de boda para su hijo». Así se burlaban de las verdades eternas que él presentaba en parábolas a los hombres que venían a salvar. No cesaban de pegarle con los puños o con varas, y de escupirle al rostro. Le ciñen otra vez una corona de paja y le quitan su vestidura. Le arrancan también la camisa que le cubre el pecho, y echándole sobre las espaldas una capa vieja, hecha pedazos, que por delante deja la pierna descubierta. Le ponen al cuello una larga cadena de hierro, acabada con 2 pesados anillos llenos de puntas, que le ensangrentan las rodillas cuando anda. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, le entregaron una caña y le escupió en el rostro. Habían vertido toda especie de inmundicia sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior del ridículo manto. Le vendaron los ojos con un asqueroso trapo y le pegaban diciendo: «Gran profeta, adivina quién te ha pegado». Jesús no despegaba sus labios, pedía por ellos interiormente y suspiraba. Habiéndolo puesto en este estado, le arrastraron con la cadena a la sala donde se había retirado el consejo. Adelante el rey de la paja, gritaban pegándole con palos nudosos.
Debe presentarse en el consejo con las insignias de majestad que ha recibido de nosotros. Al entrar redoblaron la burla y las alusiones sacrilegas a las demás cosas santas. Cuando le escupían y le echaban lodo en el rostro le decían: esta es tu unción de rey, tu unción de profeta. ¿Cómo te atreves a presentarte ese estado delante del gran consejo? Tú quieres siempre purificar a otro, y tú mismo no estás limpio, pero ya te purificaremos. Entonces toman un vaso lleno de agua sucia y fétida, se lo vierten en el rostro y los hombros, haciendo alusión del acto piadoso de Magdalena. Esta es tu unción preciosa, exclama, tu agua de nardo que costó 30 dineros, tu bautismo de la piscina de Betesda. Esta última burla indicaba sin intención la semejanza de Jesús con el Cordero Pascual, pues las víctimas de hoy habían sido lavadas primero en el estanque, vecino de la puerta de las ovejas, y después las llevaron a la piscina de Betesda, donde recibieron una expresión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo. Ellos hacían solo alusión al enfermo de 38 años curado por Jesús, cerca de la piscina de Betesda, pues yo vi a este hombre lavado bautizado en este sitio. Digo lavado bautizado, porque esta circunstancia no está bien presente en mi memoria. Después arrastraron a Jesús alrededor de la sala, delante de los miembros del consejo. Lo llenaban de ultrajes y de improperios. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, todo tenebroso, desordenado y horrendo. Veía con frecuencia una luz alrededor de Jesús. Desde que había dicho que era hijo de Dios, muchos de los circunstantes parecían tener un presentimiento de ello, más o menos confuso. Sentían con inquietud que todas las ignominias, todas las afrentas no podían hacerle perder su indecible majestad. La luz que rodeaba a Jesús parecía redoblar el ciego furor de sus enemigos. 10. Negación de Pedro. Cuando Jesús respondió: yo lo soy, cuando Caifás rasgó su capa y se oyó el grito: es digno del fin, Pedro y Juan, que habían sufrido cruelmente con el triste espectáculo que habían tenido que presenciar en silencio e inacción, sin proferir una palabra, no tuvieron fuerzas para permanecer ahí más tiempo. Juan fue a reunirse en casa de Marta. Pedro amaba demasiado a Jesús para dejarlo. Apenas podía contenerse y lloraba amargamente, esforzándose en ocultar sus lágrimas. No queriendo seguir el tribunal donde lo hubieran descubierto, se fue al vestíbulo cerca de la lumbre, en torno de la cual los soldados y la gente del pueblo hacían relatos horribles sobre Jesús, contando las escenas por ellos presenciadas. Pedro estaba silencioso, pero su mismo silencio y tristeza infundían sospechas. La portera se acercó a la lumbre oyendo hablar de Jesús y de sus discípulos. Miró a Pedro con descaro y le dijo: «¿Tú eres también discípulo del Galileo?». Pedro, sorprendido e inquieto, temiendo ser maltratado por aquellos hombres groseros, respondió: «Mujer, no le conozco, no sé lo que quieres decir». Entonces se levantó y, queriendo deshacer en semejante compañía, salió del vestíbulo. Era el momento en que el gallo cantaba dentro de la ciudad. No me acuerdo de haberlo oído, pero tuve un presentimiento de ello. Al salir, otra criada le miró y dijo a los que estaban cerca: «Este estaba también con Jesús de Nazaret». Y los más próximos a él le dijeron también: «¿No eres tú uno de sus discípulos?». Pedro, asustado, hizo nuevas protestas y dijo: «En verdad yo no era su discípulo, no conozco a ese hombre». Atravesó el primer patio y vino al exterior. Lloraba y su ansiedad y tristeza eran grandes al acordarse de lo que le acababa de decir. Había en ese patio mucha gente. Algunos subían a las paredes para oír algo. Había también amigos y discípulos de Jesús a quienes la zozobra y angustia hicieron salir de las cavernas de Hinom. Se acercaron a Pedro y le hicieron preguntas, pero estaba tan agitado que les aconsejó en pocas palabras que se retiraran, porque corrían peligro. Enseguida se alejó de ellos y tomaron de nuevo a su retiro. Eran 16, entre los cuales se hallaba Bartolomé, Natanael, Saturnino y Judas Barsabás, Simeón, que fue obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manahem, el ciego del nacimiento, curado por Jesús. Pedro no podía hallar reposo y su amor a Jesús lo llevó de nuevo al patio interior que rodeaba la edificación. Le dejaron entrar porque José de Arimatea y Nicodemo le había introducido al principio. No entró en el vestíbulo, pero volvió a la derecha y se metió en la sala redonda, situada detrás del tribunal, en donde la canalla paseaba a Jesús con grandes voces. Pedro se acercó tímidamente, y aunque vio que lo observaban como un hombre sospechoso, su mismo desasosiego llevando en medio de la multitud que se agolpaba a la puerta para mirar. Llevan a Jesús con una corona de paja sobre la cabeza. Se echó sobre Pedro una mirada triste y casi severa.
y Pedro quedó traspasado de dolor. Más tarde, sin poder reprimir el miedo, y oyendo decir a algunos, ¿quién es ese hombre?, volvió al patio. Y como seguían acechándole, se acercó a la lumbre y se sentó algún tiempo. Pero algunas personas, notada una agitación, se pusieron a hablarle de Jesús en términos injuriosos. Una de ellas le dijo, «Tú eres uno de sus partidarios, tú eres Galileo, tu acento te descubre». Como Pedro procuraba retirarse, un hermano de Malco, acercándose a él, le dijo, «¿No eres tú el que yo he visto con ellos en el huerto de los olivos, y que cortó la oreja de mi hermano?» Pedro, en su ansiedad, perdió casi el uso de la razón. Se puso a hacer juramentos execrables y perjuraba que no conocía a aquel hombre, y corrió hacia el vestíbulo al patio interior. Entonces el gallo cantó por segunda vez, y Jesús, conducido a la prisión en medio del patio, se volvió a mirar a Pedro con dolor y compasión. Las palabras de Jesús, antes que el gallo cante 2 veces, me has de negar tú 3, vinieron a su memoria con una fuerza terrible. Había olvidado la promesa dada a su maestro, de irse antes que negarlo, y el aviso amenazador que había merecido. Pues, cuando Jesús lo miró, sintió cuán enorme era su culpa, y su corazón se partió. Había negado a su maestro, cuando le cubrían los ultrajes, entregado a jueces inicuos. Paciente y silencioso en medio de los tormentos, penetrado de arrepentimiento, volvió al patio exterior con la cabeza cubierta y llorando amargamente. Ya no temía que le preguntaran. Ahora hubiera dicho a todo el mundo quién y cuál culpable era. ¿Quién se atrevería a decir que en medio de tantos peligros, agitación y angustia, entregado a una lucha tan mala, entre el amor y el temor, oprimido en cansancio inaudito, y de un dolor capaz de quitar el juicio, con la naturaleza ardiente y sencilla de Pedro, hubiera sido más fuerte que él? El Señor lo abandonó a sus propias fuerzas y fue débil como todos los que olvidan esta frase. Velad y orad para no caer en tentación. 11. María en casa de Caifás. La Virgen Santísima estaba constantemente en comunicación espiritual con Jesús. María sabe todo lo que sucede y sufre con él. Estaba como en oración continua por sus verdugos, pero en su corazón materno gritaba también a Dios, para que no dejase consumarse este crimen, para que apartara esos dolores del Santísimo Hijo, y tenía deseo irresistible de acercarse a Jesús. Cuando Juan llegó a casa de Lázaro y le contó el horrible espectáculo que había asistido, le pidió con Magdalena y algunas de las santas mujeres que la condujera cerca del sitio donde Jesús agonizara. Juan, que no había dejado a su divino maestro, sino para consolar a la que estaba más cerca de su corazón después de él, condujo a las santas mujeres por las calles alumbradas por la luna, encontrando gente ya de vuelta a sus hogares. Iban con la cabeza cubierta, pero sus sollozos atravesaban sobre ellas la atención de algunos grupos, y tuvieron que oír palabras injuriosas contra el Salvador. La madre de Jesús contemplaba interiormente el suplicio de su hijo, y lo conservaba en su corazón como todo lo demás. Sufría en silencio como él, y más de una vez cayó sin conocimiento. Una de las veces que estaba sin sentido en los brazos de las santas mujeres, debajo de un portal, algunas gentes bien intencionadas que volvían de casa de Caifás la reconocieron, y parándose un instante, llenas de compasión sincera, le saludaron en estas palabras: «Oh desgraciada madre, oh infeliz madre, oh María rica de dolores del Santo de Israel». María volvió en sí, dándoles las gracias cordialmente. Prosiguió después su camino. Conforme se acercaban a la casa de Caifás, pasaron del lado opuesto de la entrada, y encontraron un nuevo dolor, pues tuvieron que atravesar el sitio donde estaban trabajando en la cruz de Jesús, debajo de una tienda. Los enemigos de Jesús habían mandado a prepararle una cruz, luego que lo prendieron, a fin de ejecutar la sentencia en cuanto fue pronunciado por Pilatos, porque querían presentarle al Salvador muy temprano. Los romanos tenían aparejadas ya las cruces de los 2 ladrones. Los obreros que labraban la de Jesús maldecían de él, por cuanto veían obligados a trabajar de noche. Sus palabras atravesaron el corazón doliente de la madre, la cual pidió por aquellos ciegos, que preparaban con maldiciones el instrumento de su redención y del suplicio de su hijo. María, acompañada de las santas mujeres y de Juan, atravesó el patio exterior y se detuvo a la entrada del patio interior. María deseaba que le abriera la puerta, porque solo ésta la separaba de su hijo, y al segundo canto del gallo fuera conducido a un calabozo construido en lo bajo de la casa. La puerta se abrió y Pedro se precipitó fuera, extendido los brazos, la cabeza cubierta y llorando amargamente. Reconoció a Juan y a la Virgen a la luz de las antorchas de la luna,
Fue como si su conciencia, despierta ahora al estímulo de la mirada del hijo, se presentara a él en la persona de la madre. María le dijo: Simón, ¿qué ha sido de Jesús mi hijo? Y estas palabras penetraron hasta lo más íntimo de su alma. No pudo resistir y se volvió retorciéndose las manos. Pero María se fue a él y le dijo con profunda tristeza: Simón, hijo de Juan, ¿no me respondes? Entonces Pedro exclamó llorando: Oh madre, no me hables. Lo he condenado a muerte, y yo lo he negado 3 veces vergonzosamente. Juan se acercó para hablarle, pero Pedro como fuera de sí huyó del patio, y se fue a la gruta del huerto de los olivos, donde las manos de Jesús orando se estamparon sobre la piedra. Yo creo que en esta misma caverna lloró nuestro padre Adán al verse sobre la tierra abrumado de la maldición divina. La Virgen Santísima tenía en su corazón partido, con este nuevo dolor de su hijo, negado por el discípulo que lo había reconocido, el primero como hijo de Dios vivo, cayó cerca de la puerta sobre la piedra que se apoyaba, y ésta se quedó impresa, la señal de su mano de su pie. Las puertas del patio se quedaron abiertas a causa de la multitud, que se retiraba después de la prisión de Jesús, y cuando la Virgen volvió en sí, se dio a acercar a su hijo Juan. Y Juan la condujo delante del sitio donde el Señor ya había encerrado. María estaba en espíritu con Jesús, y Jesús estaba con María. Por esa tierna madre crió los suspiros de su hijo. María oyó con las injurias que lo rodeaban. Las santas mujeres no podían estar ahí mucho tiempo sin ser vistas. Magdalena en su desesperación se mostraba sin rebozo, y aunque la Virgen en lo más profundo de su dolor conservaba una dignidad y decoro extraordinario, tuvo que oír estas crueles palabras: No es la madre de Galileo, su hijo será ciertamente crucificado, pero antes de la fiesta, a no ser que sea el mayor de los criminales. Entonces se fue hasta la lumbre que estaba en el vestíbulo, donde había algunos del populacho, al sitio que Jesús había dicho que era hijo de Dios, y donde los hijos de Satanás habían gritado: Es digno de muerte. Y ahí perdió el conocimiento. Juan y las santas mujeres se la llevaban más dormida que despierta. La gente no dijo nada, y guardó extraño silencio. Parecía que un espíritu celestial había atravesado el infierno. Volvieron a pasar por el sitio que se preparaba la cruz. Los obreros no podían acabarla, pero tampoco los jueces concordando en la sentencia. Sin cesar tenían que traer otra madera, porque tal o cual pieza era inservible o se rompía, hasta que las distintas maderas fueron combinadas a voluntad de Dios. Vi que los ángeles lo obligaron a empezar de nuevo, hasta que la cruz fuese hecha con modo providencial, pero no recuerdo bien claro esta visión. 12. Jesús en la cárcel. Jesús estaba encerrado en una pequeña bóveda hecha calabozo, en la cual se conserva todavía una parte. 2 de los 4 alguaciles se quedaron con él, pero pronto los relevaron otros. No le habían devuelto aún sus vestidos, solo estaba cubierto con la capa irrisoria que le habían puesto. Le habían atado de nuevo las manos. Cuando el Salvador entró en la cárcel, pidió a su Padre Celestial que aceptara todos los martirios que sufriera, y que tenía que sufrir como sacrificio expiatorio por sus verdugos, y por todos los hombres que, sufriendo iguales padecimientos, se dejarían llevar por la impaciencia y la cólera. Los verdugos no le dieron un solo instante de reposo. Lo ataron en medio del calabozo a un pilar y no le permitieron que se apoyara, de modo que apenas podía tenerse sobre sus pies cansados, heridos e hinchados. No cesaron de insultarlo y de atormentarlo, y cuando los 2 de guardia estaban cansados, los revelaron otros, que inventaban nuevas crueldades. No puedo contar lo que estos verdugos hicieron sufrir al Santo de los Santos. Estoy muy mal, y casi me duele a vista de tanta hazaña. Cuán vergonzoso es para nosotros que nuestra flaqueza no pueda decir sin disgusto y sin repugnancia la historia de los innumerables ultrajes que el Redentor ha padecido por nuestra salvación. Nos sentimos penetrados de un horror, igual que un asesino obligado a poner su mano sobre las heridas de su víctima. Jesús los sufrió todos sin abrir la boca, y eran los hombros, los pecadores, los que descargaban su cólera sobre su hermano y Redentor, y su Dios. Yo también, una pobre pecadora, y también soy la causa de todo esto. El día del juicio, cuando todo se manifieste, veremos la parte que hemos tomado en el suplicio del Hijo de Dios por los pecados que no cesamos de cometer, y que son un consentimiento y una complicidad en los maltratos que esos miserables dieron a Jesús. Si reflexionáramos, repetiríamos más seriamente esas palabras que se hallan en algunos libros de oraciones. Señor, haz que yo muera antes que te ofenda con un solo pecado. Jesús en su prisión pedía sin cesar por sus verdugos, y como al fin le dejaron un instante de reposo, lo había apoyado sobre el pilar, y todo circundado de luz. El día comenzaba a venir.
el día de su pasión, el día de nuestra redención, y un rayo de luz caía trémulo por la respiradora del calabozo, sobre nuestro Cordero Pascual, cubierto de heridas. Jesús eleva sus manos atadas hacia la luz que brilla, y da gracias a su Padre en altavoz de la manera más tierna, y por el don de ese día que los patriarcas tanto habían anhelado, por el cual él mismo había suspirado con tanto ardor desde su llegada a la tierra, en que dijo a sus discípulos: «Debo ser bautizado con otro bautismo, y estoy impaciente hasta que se cumpla». He orado con él, pero no pudo referir su oración. Tal era lo abatida que mal que estaba. Cuando él daba gracias por aquel terrible dolor, que sufría también por mí, no podía hacer más que decir sin cesar: «Dame de esos dolores, ellos me pertenecen, son el precio de mis pecados». Jesús saludaba en el día de una acción de gracias tan tierna, que yo estaba como abatida de amor y de compasión, y repetía cada una de sus palabras como un niño. Era un espectáculo que rompía el corazón, verlo acoger así el primer rayo de luz del gran día de su sacrificio. Parecía que ese rayo llegaba hasta él como un juez que viene a visitar a un condenado a la cárcel, para reconciliarse con él antes de la ejecución. Los alguaciles, que parecían haberse dormido un instante, se despertaron mirándole con sorpresa, mas no le interrumpieron. Estaban admirados y asustados. Jesús estuvo poco más de una hora en esta prisión. Mientras Jesús continuó en el calabozo, Judas, que anduviese errante como un desesperado en el valle de Hinnom, se acercaba al tribunal de Caifás. Guarda todavía colgadas a su cintura las 30 monedas, precio de su traición. Todo yace en el mayor silencio y pregunta a los guardias de la casa sin darse a conocer qué ha sido del Galileo. Ellos le dijeron: fue condenado y será crucificado. Y otras personas hablarán entre las crueldades ejercidas contra Jesús, de su paciencia, del juicio solemne que debe pronunciarse al amanecer delante del gran consejo. Mientras él recogía estas noticias, amaneció y comenzó a hacer diversos preparativos en el tribunal. Judas se retiró detrás del tribunal para no ser visto, pues huía de los hombres como Caín, y la desesperación entraba cada vez más en su alma. Pero el sitio donde se había refugiado era el mismo donde labraron la cruz. Las diversas piezas que se componía estaban puestas en orden, y los obreros dormían junto a ellas. Judas se sobresaltó y huyó, y había visto el instrumento del suplicio al cual vendiera al Señor. Fue escondiéndose en los alrededores esperando la conclusión del juicio de la mañana. 13. Juicio de la mañana. Al amanecer, Caifás, Anás, los ancianos y los escribas se juntaron de nuevo en la vasta sala del tribunal para pronunciar el juicio en forma legal, pues no era correcto, según la ley, que juzgaran por la noche. Podía haber solo una instrucción preparatoria a causa de la urgencia. La mayor parte de los miembros había pasado el resto de la noche en casa de Caifás, donde les habían preparado camas. Muchos, como Nicodemo y José de Arimatea, vinieron al amanecer. La asamblea era numerosa, y había en todos sus movimientos mucha precipitación. Como querían condenar a Jesús, Nicodemo y José y algunos otros se opusieron a sus enemigos, pidiendo que se difiriera el juicio hasta después de la fiesta, por medio de que sobreviniese algún tumulto en esta ocasión. Añadieron que no se podía fundar un juicio sobre las acusaciones presentadas ante el tribunal, porque todos los testigos se contradecían. Los príncipes de los sacerdotes y sus adeptos se irritaron y dieron a entender claramente a sus opositores, siendo ellos mismos sospechosos de ser favorables a las doctrinas del Galileo. Les disgustaba este juicio, porque lo comprendían también, hasta quisieron excluir del consejo todos los que eran favorables a Jesús. Estos últimos, declarando que no tomarían ninguna parte en lo que pudieran decidir, salieron en la sala y se retiraron al templo. Desde aquel día no volvieron a entrar al consejo. Caifás ordenó que trajeran a Jesús delante de los jueces y que se prepararan a conducirlo a Pilatos inmediatamente después del juicio. Los alguaciles dirigieron el tumulto a la cárcel, desatan las manos de Jesús, le arrancan la capa vieja con la que lo habían cubierto, le obligan a ponerse su túnica, toda cubierta de suciedades que le habían echado, le ciñeron cordeles a la cintura y le arrastran fuera del calabozo. Todo esto se hizo precipitadamente y con feroz brutalidad. Jesús fue conducido entre soldados, ya juntos delante de la casa, y cuando apareció a sus ojos semejante a una víctima que lleva en el sacrificio, horriblemente desfigurado, con tantos atropellos vestido, solo con túnica manchada. El asco le inspiró nuevas crueldades, pues no había rastro de su compasión en el pecho de bronce de aquellos judíos.
Caifás, iracundo contra Jesús, que se presenta delante de él en estado tan deplorable, le dijo: Si tú eres el ungido por Dios, si eres el Mesías, dínoslo. Jesús levantó la cabeza y dijo con santa paciencia y grave solemnidad: Si yo lo digo, no me crees, y si interrogo, no me respondes. Si me dejaras ir libre, pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Se miraron entre ellos y dijeron a Jesús: Tú pues eres Hijo de Dios. Jesús, con la voz de la verdad, respondió: Vosotros lo decís, yo lo soy. Al oír esto gritaron todos: ¿Para qué queremos más pruebas? Hemos oído la blasfemia de su boca. Al mismo tiempo prodigaban a Jesús palabras de desprecio. Ese miserable, decían, ese vagabundo, ese mendigo de la íntima plebe quiere ser Mesías y sentarse a la derecha de Dios. Lo mandaron atar de nuevo y poner una cadena al cuello, como lo hacían con los condenados, para conducirlo a Pilatos. Habían ya un mensajero a este para avisarle que estuviera de nuevo para juzgar a un criminal, porque le urgía a causa de la fiesta. Hablaban entre sí, indignados, de la orden que tenían de acudir al gobernador romano para que ratificase la condena, porque en las materias que no concedían las leyes religiosas y las del templo, no podían ejecutar la sentencia sin su participación. El plan era hacerlo pasar por enemigo del emperador, y este era el concepto. Principalmente el fallo correspondía a la jurisdicción de Pilatos. Los soldados estaban ya formados delante de la casa. Había también muchos enemigos de Jesús y mucho populacho. Los príncipes de los sacerdotes y una parte del consejo iban delante, detrás del Salvador, rodeado de soldados. El pueblo cerraba la marcha. En este orden bajaron de Sion a la parte inferior de la ciudad y se dirigieron al palacio de Pilatos. Una parte de los sacerdotes que había asistido al consejo se fueron al templo a ocuparse de las ceremonias del día. 14. Desesperación de Judas. Mientras conducían a Jesús a casa de Pilatos, el traidor Judas oyó lo que decía en el pueblo, y entendió palabras semejantes a estas. Lo conducen a Pilatos. El gran consejo ha condenado al Galileo. Debe ser crucificado. No lo dejarán vivo. Ya le han maltratado de un modo horrible. Tiene una paciencia excesiva. No responda a nada. Ha dicho solo que era el Mesías, y que estaría sentado a la derecha de Dios. Por eso le crucificarán. Si no hubiera dicho eso, no habrían podido condenarle. El pícaro que le había vendido era su discípulo, y poco antes había comido con él el cordero pascual. Yo no quisiera haber tomado parte en esa acción. Sea el Galilea lo que fuera, al menos no ha llevado al fin a un amigo suyo por dinero. Verdaderamente, este miserable merecía ser crucificado. Entonces la angustia, el arrepentimiento y la desesperación luchaban en el alma de Judas. Se echó a huir. El peso de las 30 monedas colgaba de su cintura. Era para él como una espuela del infierno. Tomó la bolsa con la mano, a fin de que no impidiese correr. Corría con toda su fuerza, no detrás de Jesús para echarse a sus pies y pedir perdón al Redentor misericordioso, no para irse con él, no para confesar, lleno de arrepentimiento, su crimen delante de Dios, sino para expiar lejos de él, en presencia de los hombres, su crimen y el precio de su traición. Corrió como un insensato hasta el templo, donde muchos miembros del consejo se habían reunido después del juicio de Jesús. Se miraron atónitos y con risa de soberano desprecio lanzaron una mirada altiva sobre Judas, que fuera de sí arrancó de su cintura las 30 monedas, y presentándoselas con la mano derecha, dijo con voz desesperada: Toma vuestro dinero, por el cual me habéis hecho vender al justo. Toma vuestro dinero por el cual, y déjalo. Rompo nuestro pacto. He pecado entregando la sangre del inocente. Los sacerdotes le desprecian. Apartan sus manos del dinero que les presenta, para no manchárselas tocando la recompensa del traidor, y exclaman: ¿Qué nos importa que hayas pecado? Si crees haber vendido la sangre inocente, es negocio tuyo. Nosotros sabemos lo que hemos comprado, y lo hallamos digno del fin. Llévate tu dinero, no queremos oír hablar de él, le dijo en ese tono una persona que quiere librarse de un importuno, y se alejaron de él. Estas palabras pusieron a Judas al colmo de la rabia y de la desesperación, y estaba como fuera de sí. Los cabellos se erizaban sobre su frente, rasgó el cinturón que sostenía las monedas, las tiró en el templo y huyó fuera del pueblo. Lo vi correr de nuevo como un insensato por el valle de Hinnom. Satanás en forma horrible. Estaba a su lado y le decía al oído, para hundirle en la desesperación, todas las maldiciones de los profetas sobre este valle.
donde los judíos habían sacrificado a sus hijos a los ídolos. Parecía todas estas palabras lo designaban como por ejemplo: saldrán y verán cuerpos de los que han pecado contra mí, cuyos gusanos no morirán, cuyo fuego no se apagará. Después repetía a sus oídos: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Tu sangre me grita: eres maldito sobre esta tierra. Eres errante y fugitivo. Cuando llegó el torrente del Cedrón y vio el huerto de los olivos, empezó a temblar. Volvió los ojos y oyó de nuevo estas palabras: Amigo, ¿a qué vienes a hacer? Judas, tú entregas al Hijo del Hombre con un beso. Penetrado el horror hasta el fondo de su alma, su razón comenzó a perderse y el enemigo le dijo: Por aquí pasó David huyendo de Absalón. Se fue colgado de un árbol. David ha hablado de ti cuando he dicho: Me han devuelto el mal por el bien, el odio por el amor. Que Satanás esté siempre a su derecha cuando lo juzgue. Que sea condenado, que sus días sean abreviados y el otro lo reciba en su episcopado. Y el Señor se acordará de la iniquidad de sus padres, y el pecado original no será borrado, porque ha perseguido al pobre sin misericordia, y ha entregado al fin al afligido. Ha querido la maldición, ella caerá sobre él, se ha cubierto de la maldición como de un vestido. Ha penetrado agua en las entrañas, como el aceite de sus huesos. Ella rodea como un vestido, como un cinturón que está ceñido. Judas, entregado a esos horribles pensamientos, llegó al pie de la montaña de los escándalos, a un lugar pantanoso, lleno de escombros y de inmundicias. El rumor de la ciudad había llegado cuando en sus oídos con más fuerza, y Satanás le decía: Ahora lo llevan a su fin. Tú lo has vendido. ¿Sabes tú lo que dice la ley? El que vende el alma de sus hermanos, los hijos de Israel, y recibe el precio, debe ser castigado. Acaba contigo, miserable, acaba. Entonces Judas, desesperado, tomó el cinturón y se colgó de un árbol que crecía en lo hondo y que sentía sendos nudos. Cuando se hubo ahorcado, su cuerpo reventó y sus entrañas se esparcieron por el suelo. 15. Jesús conducido a presencia de Pilatos. Condujeron al Salvador a Pilatos por en medio de la parte más frecuentada de la ciudad. Bajaron al monte Sión por el lado del norte y atravesaron una calle estrecha, situada en lo bajo, y se dirigieron por el valle de Angra, a lo largo de la parte occidental del templo, hacia el palacio y tribunal de Pilatos, que estaba al noroeste del templo, enfrente de una gran plaza. Caifás, Anás y muchos miembros del soberano consejo iban delante, vestidos de fiesta. Le seguían numerosos escribas y judíos, entre ellos los falsos testigos y los perversos fariseos, que habían tomado suma parte en la acusación de Jesús. A poca distancia venía el Salvador, rodeado de soldados y de los 6 agentes que asistieron a su arresto, y conducido por los alguaciles. El pueblo afluía de todas partes y se juntaba a ellos con gritos e imprecaciones. Los grupos se atropellaban en el camino. Jesús estaba solo, cubierto con su vestido interior, todo lleno de manchas y suciedad. Su larga cadena rodeada del cuello le hería en las rodillas cuando andaba, atadas a sus manos como la víspera, y llevándole los alguaciles con cuerdas que anudaron a la cintura. Iba desfigurado por la fatiga y ultrajes de la noche, pálido y el rostro ensangrentado, y ni aun por eso tuvieron punto de tregua las ignominias y bárbaras tropelías. Se había reunido mucha gente, parodiando su entrada del Domingo de Ramos. Lo llamaban rey por burla. A su paso echaban piedras, palos y trapos harapientos, con escarnecido de 1000 maneras su entrada triunfal. No lejos del palacio de Caifás esperaba la madre de Jesús, arrimada a la pared de una casa, con Juan y Magdalena. Su alma estaba siempre con Jesús, sin embargo, cuando podía acercarse a él corporalmente, el amor no le daba reposo y arrastraba los pasos de Jesús. Después de su visita nocturna al tribunal de Caifás, había estado algún tiempo en el cenáculo, sumergida en silencio, dolor, después de que Jesús fue sacado de su prisión para ser presentado de nuevo a los jueces. Se levantó, se puso el velo y manto, y saliendo primera dijo a Magdalena y Juan: Sigamos a mi hijo a casa de Pilatos, lo quiero ver con mis propios ojos. Fueron a un sitio por donde debían pasar y la esperaron. La madre de Jesús sabía cuánto sufre su hijo, pero su vista interior no le alcanzaba a verle tan desfigurado y tan golpeado, como lo había estado en efecto por la crueldad de los hombres, porque sus dolores aparecían dulcificados por el rostro de santidad, de paciencia y de amor. Mas hay tremenda realidad se presentó a sus ojos. Primero iban los orgullosos enemigos de Jesús, los sacerdotes,
revestidos de sus trajes de fiesta, sus proyectos suicidas y su alma llena de malicia y de mentira. Terrible espectáculo. Los sacerdotes de Dios habían vuelto sacerdotes de Satanás. Enseguida venían los testigos falsos, los acusadores sin fe, el pueblo con sus clamores y alaridos. Al fin, Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, el Hijo de Dios, atado, abofeteado, empujado, herido, arrastrado, cubierto por una ola inmensa, interminable de injurias y de maldiciones. Ah, si no hubiera sido el más lastimoso, el más abandonado, el que oraba, solo llamaba en la tempestad del infierno desencadenado, su madre no hubiera jamás reconocido el estado en el que se acercó, y exclamó sollozando: «Ah, ¿es este mi hijo? Oh Jesús, Jesús mío». Al pasar delante de ellos, Jesús la miró con ternura, y ella cayó desmayada. Juan y Magdalena se la llevaron, pero apenas volvió en sí, se hizo conducir por Juan al palacio de Pilatos. Jesús debía probar el camino como los amigos nos abandonaron en la desgracia, pues las habitaciones de Ofel estaban juntos en la orilla del camino, y cuando le vieron en aquel estado de abatimiento, su fe decayó, no pudiendo representarse hacia el rey, el profeta, al Mesías, al Hijo de Dios. Los fariseos se burlaban de ellos a causa del amor a Jesús y les decían: «Ved a vuestro rey, salúdanle. No decís a nada ahora que va a su coronación antes de subir al trono». Sus milagros se han acabado, el sumo sacerdote ha puesto fin a sus sortilegios, y otros discursos de esa índole. Aquellas pobres gentes habían recibido tantas gracias y tantos beneficios de Jesús, flaquearon en su fe ante el terrible espectáculo que les daban las personas más reverenciadas del país, los príncipes y los sacerdotes del Sanedrín. Los mejores se retiraron dudando, de los peores se juntaron al pueblo cuanto antes les fue posible, pues los fariseos habían puesto guardias para mantener el orden. 16. Palacio de Pilatos y sus alrededores. Al pie del ángulo noroeste de la montaña del templo se halla situado el palacio del gobernador romano Pilatos. Está bastante elevado, pues se sube a él por muchos escalones de mármol, y domina una plaza espaciosa, rodeada de galerías ocupadas por mercaderes, un cuerpo de guardia y 4 entradas al poniente, al levante, el norte y al mediodía. Irrumpen la plaza que se llama el Forum. Esta plaza está a más altura que las calles que salen de ella. El palacio de Pilatos se ostenta separado de la misma por un patio espacioso. Tiene este patio por puerta al oriente un claustro que da sobre una calle, que conduce a la puerta de las ovejas y al huerto de los olivos. Al poniente tiene otro claustro, por donde va Sion, por el barrio de Angra. Desde la escalera de Pilatos se ve por encima del patio de Forum, a cuya entrada hay columnas y bancos de piedra vueltos al palacio. Los sacerdotes judíos no pasaron de estos bancos para no contaminarse entrando en el tribunal de Pilatos. Cerca de la puerta occidental del patio está construido un cuerpo de guardia, que se junta al norte con la plaza, al mediodía con el pretorio de Pilatos, formando una especie de vestíbulo entre la plaza y el pretorio. Se llama pretorio la parte del palacio donde Pilato celebraba los juicios. El cuerpo de la guardia estaba rodeado de columnas. En el centro había un espacio al cielo descubierto, y debajo mazmorras donde estaban los 2 célebres ladrones. Había muchos soldados romanos. No lejos de ese cuerpo de guardia, cerca de las galerías que lo rodeaban, se erguían sobre la plaza misma la columna en que Jesús fue atado. Hay otras diversas en el recinto de la plaza. Las que están más cerca sirven para imponer castigos corporales, y las que están más lejos para atar a los animales sacados a la venta. Enfrente del cuerpo de guardia sobre la plaza se ve una elevación con algunos bancos de piedra. Es como un tribunal. Desde este sitio, llamado Gabata, Pilatos pronuncia fallos solemnes. La escalera de mármol que sube al palacio conduce a una azotea descubierta, desde la cual Pilatos habla de los acusadores sentados en los bancos de piedra a la entrada de la plaza. Pueden conversar hablando alto y distintamente. Detrás del palacio de Pilatos hay otras azoteas más altas con jardines y una casa de recreo. Esos jardines se unen al palacio del gobernador, con la habitación de su mujer que se llama Claudia Procia. Detrás de esas habitaciones está un foso que las separa de la montaña del templo. Al lado de la parte oriental del palacio de Pilatos figura el tribunal del viejo Herodes, en donde los santos inocentes fueron eliminados en un patio interior. Ha habido algún cambio por las distribuciones. La entrada está puesta de otro modo.
Por aquel lado de la ciudad hay 4 calles. 3 conducen al palacio de Pilatos y a la plaza, y la cuarta pasa al norte de la plaza y conduce a la puerta por la cual se va a Betsur. Cerca de esta puerta está la hermosa casa que posee Lázaro en Jerusalén, donde Marta también tiene una habitación. La calle está más cerca del templo que estas 4, en las que viene la puerta de las ovejas, cerca de la cual se halla entrando a la derecha la piscina de las ovejas. Esta piscina está apoyada en la muralla, y la rodean algunas habitaciones. En ella se lavan primero los corderos antes de conducirlos al templo. Se lavan una vez más solemnemente en la piscina de Betesda, al mediodía del templo. En la segunda calle está una casa que pertenece a Santa Ana, madre de María, donde habitaban en ella y su familia preparaba cuando la gente iba a Jerusalén para las fiestas. En esta misma casa, si no me equivoco, se celebró el casamiento de José y María. La plaza, como he dicho, está más elevada que las calles, y estas hay conductores de agua que van de la piscina de las ovejas. Otra plaza igual existe en el monte Sión, delante del antiguo castillo de David. En cenáculo está cerca al suroeste, y al norte los tribunales de Anás y Caifás. El castillo de David es una fortaleza abandonada con patios, salas, cuadros vacías que alquilan a caravanas para acogerse. Este castillo está desierto hace mucho tiempo, lo bien estado antes del nacimiento de Jesucristo. Los 3 reyes magos con sus numerosas cabalgaduras se hospedaron en este castillo al entrar en la ciudad. Cuando veo en tiempos antiguos palacios y templos destinados a usos tan viles, me acuerdo siempre de lo que acontece también en nuestros tiempos, en que tantas obras se magnifican de la piedad y de la fe en otra época. Tantas iglesias y tantos conventos están destruidos y arruinados, utilizándolos para usos mundanos, sino criminales. La iglesia está pequeña de mi convento, que es para mí mi cielo sobre la tierra, donde el Salvador es el Santísimo Sacramento. Se complació en habitar en nosotros, mismos pecadores que ahora sin techo y sin ventanas han quitado de todas las urnas sepulcrales que en ella había. Nuestro pobre claustro, en el que yo era más feliz con mi silla rota en la celda que el rey sobre su trono, pues veía la parte de la iglesia en que presentaba el Santísimo. ¿A dónde irá a parar dentro de algún tiempo? Pronto se desconocerá el sitio en que personas consagradas a Dios rezaron durante muchos años por el mundo entero y por las pobres almas abandonadas. Pero Dios lo sabrá, pero no cabe en el olvido, por cuanto lo pasado y lo futuro están presentes a su mente. Y así como en espíritu ve todo lo que antes fuera, tanto el bien sea en sitios hoy olvidados, como el mal cometido en sitios que hoy se profana. Estarán siempre vivos en el día de la cuenta, que todo pagará rigurosamente. Delante de Dios no hay distinción de sitios ni de personas. Cuida hasta la viña de Nabot. He oído decir que nuestro convento se fundó por 2 pobres religiosas, con un cántaro de aceite y un saco de habas. Todos sus intereses producto de ese capital figurarán en el día del juicio. Suele decirse con frecuencia que el alma incurre en pena 2 monedas injustamente adquiridas y no restituidas. Dios concede el reposo eterno a aquellos que nunca usurparon los bienes de los pobres y de la Iglesia.